Era el año 1847, y las polvorientas calles de Cedar Ridge nunca habían visto nada parecido a lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando la diligencia llegó al único hotel del pueblo aquella mañana de septiembre, nadie esperaba que la mujer elegantemente vestida que descendió fuera la misma chica escuálida que habían sacado 13 años atrás. Pero allí estaba, Emily May Watson, de vuelta para cobrar lo que le pertenecía por derecho, y que Dios se compadeciera de quien se interpusiera en su camino. Los habitantes del pueblo se congregaron alrededor de la parada del carruaje, susurrando entre sí, mientras observaban a la misteriosa mujer ajustarse sus finos guantes de seda y alisar su vestido de viaje verde esmeralda. Llevaba el pelo oscuro recogido con elegancia, y se movía con la seguridad que solo da haber sobrevivido a lo peor que la vida te puede deparar. Nadie la reconocía aún, pero pronto lo harían. Emily May pisó la pasarela de madera. Sus botas de cuero resonaban contra los tablones desgastados. El sonido resonó en el aire matutino como disparos, y la gente empezó a prestar atención. Miró a su alrededor, a los edificios familiares, la tienda donde solía comprar dulces, la iglesia donde la habían bautizado, la cantina donde su padre solía beber para olvidar sus problemas. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, más destartalado, como si todo el pueblo hubiera estado conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Sacó una carta doblada de su bolso y la miró una vez más. La letra del abogado era clara como el agua. La escritura de la propiedad estaba registrada a nombre de Thomas Watson y pasó a la única heredera, Emily May Watson, tras la confirmación de la identidad. Había esperado este momento durante 13 años. 13 años de luchar y arañar para salir adelante desde la nada, y ahora había vuelto para reclamar lo que siempre debió ser suyo. Pero primero tenía asuntos que atender con la buena gente de Cedar Ridge. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la calle principal, mientras Emily May se dirigía al centro del pueblo. Sentía miradas sobre ella desde cada ventana, cada puerta. La noticia corría rápido en los pueblos pequeños, y calculó que la mitad de la población sabría de su llegada incluso antes de que llegara al mostrador del hotel a firmar el registro. ¿Puedo ayudarla, señora? El recepcionista era un hombre joven. Probablemente ni siquiera había nacido cuando ella se fue. Se le quebró un poco la voz al hablar, como si no estuviera acostumbrado a hablar con damas vestidas tan elegantemente. Me gustaría su mejor habitación, dijo Emily May con voz firme y clara. Me quedaré un tiempo. El recepcionista jugueteó con el libro de registro, con las manos ligeramente temblorosas. Sí, señora. ¿Puedo preguntarle su nombre para la caja registradora? Emily May sonrió. Y había algo en esa sonrisa que habría hecho que cualquier hombre sensato diera un paso atrás. Emily May Watson, pero supongo que algunos por aquí me recordarán por otro nombre. El empleado palideció como un papel. Había oído las historias, transmitidas de sus hermanos mayores y primos. Historias sobre la chica Watson, que avergonzó a su familia y fue expulsada del pueblo con solo lo puesto. Historias sobre cómo llevaba en su vientre el hijo de otro hombre con apenas 13 años, y cómo su propio padre la había repudiado allí mismo, en la calle principal, a la vista de todos. Creo que le conseguiré esa habitación enseguida, señorita Watson, tartamudeó, con la mano temblorosa al alcanzar la llave. Emily May lo observaba con esos penetrantes ojos verdes, los mismos ojos que habían visto demasiado joven. Muy agradecida, dijo, tomando la llave de su palma sudorosa. Y, hijo, quizá quieras correr la voz de que he vuelto, para evitar que la gente tenga que murmurar todo el día. Subió las escaleras hasta su habitación. Sus pasos resonaban en el estrecho pasillo. La habitación era sencilla pero limpia, con vistas a la calle principal que le permitían vigilar el ir y venir de abajo. Dejó su maleta sobre la cama y se acercó a la ventana, contemplando el pueblo que la había abandonado, como si fuera basura del día anterior. 13 años atrás solo era una niña asustada sin ningún sitio a donde ir ni nadie a quien recurrir. Ahora era una mujer con más dinero del que la mayoría de la gente de Cedar Ridge.
vería en toda su vida, y tenía planes para cada uno de los que la habían visto desalojar. Llamaron a su puerta antes de lo esperado. Emily. May abrió y se encontró con la Sra. Henderson, la esposa del predicador, de pie en el pasillo con las manos cruzadas y una expresión como si acabara de tragar algo agrio. Emily May Watson, dijo la Sra. Henderson, con la voz tensa por la emoción apenas contenida, pensé que la vería. Sra. Henderson, Emily May, se hizo a un lado para dejar entrar a la mujer mayor. ¿Te ves bien? La Sra. Henderson recorrió con la mirada el elegante vestido de Emily May, sus botas pulidas, y la cadena de oro del reloj visible en su cintura. Oí que habías vuelto a la ciudad. La gente está hablando. Me imagino que sí. Emily May cerró la puerta y se giró para encarar a su visitante. Igual que hablaban hace 13 años, cuando tú y tu marido estaban en la escalinata de la iglesia y vieron a mi padre echarme como si no fuera nada. La esposa del predicador se estremeció. Eso era diferente. Eras solo una niña, pero lo que habías hecho, lo que yo había hecho. La voz de Emily May era tranquila, pero firme. Tenía 13 años, señora Henderson. 13. Y ese hombre adulto que se aprovechó de mí sigue andando por este pueblo como si fuera suyo, ¿verdad? La señora Henderson se puso roja. Eso no es. No hablamos de esas cosas. No, no lo haces. Emily May se acercó a la ventana y miró hacia la calle. No hablas de cómo Benjamin Crawford, respetado empresario y pilar de la comunidad, abusó de una niña. No hablas de cómo amenazó con lastimar a mi familia si se lo contaba a alguien. Acabas de dejar que todos crean que soy una chica fácil que se ha avergonzado. El silencio se extendió entre ellas como una cuerda tensa. La Sra. Henderson se removió incómoda, sus manos jugueteando con la tela de su vestido. ¿Qué quieres, Emily May?, preguntó finalmente. Emily May se giró para mirarla. ¿Justicia? De esas que tu esposo predica cada domingo, pero que parece olvidar cuando se trata de proteger a los niños de su propia congregación. La Sra. Henderson abrió mucho los ojos. No puede ser tu intención, después de todos estos años. Ay, pero yo sí. La sonrisa de Emily May era fría como el viento invernal. Ahora tengo testigos, personas que testificarán sobre lo que vieron, lo que sabían, y tengo los recursos para asegurarme de que la verdad salga a la luz, por mucho que muchos hombres importantes intenten ocultarla. La esposa del predicador se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo de madera. Emily May, tienes que pensar en lo que haces. Este pueblo ha seguido adelante. La gente lo ha olvidado, ¿no? La voz de Emily May era suave, pero había veneno en ella. Entonces, ¿por qué el recepcionista del hotel se puso blanco como un fantasma cuando dije mi nombre? ¿Por qué estás aquí arriba intentando disuadirme de algo que ni siquiera he hecho todavía? La Sra. Henderson se dirigió a la puerta, pálida. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. ¿Para quién? Para Benjamin Crawford. Para toda la buena gente que se quedó de brazos cruzados y dejó que un niño inocente fuera desechado para proteger la reputación de un hombre adulto. Emily May negó con la cabeza. No, señora. Hay cosas que hay que sacar a la luz, por mucho que duelan. Después de la Sra. Henderson se fue. Emily May se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana y sacó una hoja de papel. May se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana y sacó una hoja de papel. Tenía cartas que escribir, gente con la que contactar. La justicia funcionaba despacio, pero funcionaba, sobre todo cuando se tenía suficiente dinero para engrasarla bien. Había pasado 13 años preparándose para este momento, 13 años de ascenso desde cero, aprendiendo a leer y escribir correctamente, conectando con la gente adecuada. Se había casado con un buen hombre que murió demasiado joven y la dejó con más dinero del que podía administrar. Había criado a su hija para que fuera fuerte e independiente, sin dejar que olvidara jamás sus orígenes ni lo que le habían hecho a su madre. Y ahora era hora de volver a casa. A la mañana siguiente, Emily May se vistió con esmero, con su mejor vestido negro, y se dirigió a la tienda General Crawford. La campana de la puerta sonó al entrar, y vio al mismísimo Benjamin Crawford detrás del mostrador,
con el pelo canoso, pero su rostro aún conservaba la misma expresión arrogante que recordaba. Él levantó la vista cuando ella entró, y ella vio que lo reconocía en sus ojos. Su rostro palideció, luego se sonrojó, luego palideció de nuevo. Emily, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Señor Crawford caminó lentamente hacia el mostrador, sus tacones resonando en el suelo de madera. Me sorprende que me recuerdes. La mirada de Crawford se dirigió a la puerta, como si pensara en salir corriendo. ¿Qué haces aquí? Y vuelto para arreglar unos viejos asuntos. Emily May apoyó las manos en el mostrador y se inclinó ligeramente hacia adelante. Creo que tú y yo tenemos algunas cosas que discutir. No sé de qué estás hablando, pero le temblaba la voz al decirlo, y el sudor le perlaba la frente. Emily May sonrió, y no fue una visión agradable. Oh, creo que sí. Creo que recuerdas exactamente lo que le hiciste a una niña de 13 años hace 13 años, y creo que recuerdas cómo amenazaste a su familia para que no dijera nada. Crawford recorrió la tienda con la mirada, asegurándose de que estuvieran solos. Eso fue hace mucho tiempo. Las cosas eran diferentes entonces. ¿Diferentes en qué sentido? Diferentes porque tú eras un hombre adulto y yo un niño. Diferentes porque tú tenías poder y yo no. La voz de Emily May se hacía cada vez más fuerte, y Crawford la silenció frenéticamente. Baja la voz, Siseo. La gente oirá. Bien, que lo oigan. Emily May se apartó del mostrador. De hecho, creo que todo el pueblo debería enterarse de lo que Benjamin Crawford le hizo a Emily May Watson cuando solo tenía 13 años. Crawford rodeó el mostrador rápidamente, con expresión de desesperación. Emily, por favor, ahora tengo una familia, esposa e hijos. ¿No puedo qué? Decir la verdad. Los ojos de Emily May brillaron de ira. La misma verdad que te aseguraste de que nunca saliera a la luz. Hace 13 años, cuando dejaste que todos creyeran que era una chica fácil que se avergonzaba a sí misma. Te pagaré, dijo Crawford de repente. Lo que quieras, dime el precio. Emily May se rió, pero no tenía gracia. ¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que puedes comprar tu salida de lo que hiciste, como compraste tu salida, de eso en ese entonces? El rostro de Crawford se arrugó. Por favor, Emily, mi familia no lo sabe. Mis hijos. Tus hijos. La voz de Emily May era mortalmente baja. ¿Y mi hijo? El que tuve que dar a luz sola porque te aseguraste de que no tuviera a dónde ir. El que tuvo que crecer sabiendo que su madre fue expulsada de la ciudad como basura por lo que hiciste. Crawford se hundió detrás de su mostrador, con la cabeza entre las manos. Era joven, cometí errores. Tenías 32 años, Benjamin. Crawford, 32, y yo 13. La voz de Emily May cortó el aire como una cuchilla. Eso no fue un error, fue un crimen. La campana de la puerta volvió a sonar y entró el sheriff Morrison. Era mayor, tenía más canas, pero Emily May lo reconoció al instante. Él la había acompañado hasta las afueras del pueblo hacía tantos años, asegurándose de que no regresara. Buenos días. Ven, dijo el sheriff, y se detuvo al ver a Emily May. Su rostro reflejó la misma serie de expresiones que los demás. Confusión, reconocimiento y luego miedo. Emily May Watson, dijo lentamente. Sheriff Morrison. Emily May se giró hacia él, y veo que aún mantenía la paz en Cedar Ridge. La mano de Morrison se dirigió instintivamente hacia su arma, pero luego se detuvo. ¿Qué te trae de vuelta por aquí? Solo estoy visitando a viejos amigos, dijo Emily May amablemente, recordando viejos tiempos. El sheriff la miró a ella y a Crawford, que seguía agachado tras el mostrador con cara de perro apaleado. Quizás deberíamos hablar, Emily May, afuera. No lo creo, sheriff. Creo que deberíamos hablar aquí mismo, donde todos puedan oír. La voz de Emily May se oyó con claridad por toda la tienda, sobre lo que realmente ocurrió hace 13 años, sobre cómo un hombre adulto abusó de una niña y luego usó su dinero e influencia para asegurarse de que ella asumiera la culpa. La cara de Morrison se puso roja
Mira, Emily May. No, mira. La voz de Emily May era como el hielo. Ahora tengo testigos, personas que vieron lo que pasó, personas que tenían demasiado miedo de hablar en ese entonces, pero ya no lo tienen. Tengo abogados en Denver muy interesados en este caso, y tengo suficiente dinero para asegurarme de que la verdad salga a la luz, por mucho que intenten ocultarla. La tienda se había quedado en completo silencio. Crawford seguía tras su mostrador, y Morrison se quedó paralizado en la puerta. Emily May los miró a ambos, a estos hombres que habían destrozado su infancia, y creían que se habían salido con la suya. Me quedaré en el hotel unos días más, dijo con calma. Les sugiero que ambos piensen bien qué quieren hacer a continuación. Caminó hacia la puerta con la cabeza bien alta. Al pasar junto al sheriff Morrison, se detuvo y lo miró a los ojos. Por cierto, sheriff, dijo en voz baja, ya he enviado cartas al gobernador territorial y al alguacil federal de Denver. Están muy interesados en saber cómo funciona la justicia en Cedar Ridge. Los dejó allí parados y se fue. Al salir, bajo el sol de la mañana, la noticia se extendería rápidamente. Al mediodía, todos en el pueblo sabrían que Emily May Watson había vuelto y que no era la niña asustada que habían desechado hacía 13 años. Mientras caminaba por la calle principal, Emily May vio rostros en las ventanas, gente agachándose en los portales para evitarlos. El miedo se extendía como la pólvora y ella se alegraba. Que todos se preocuparan por lo que pudiera hacer, lo que pudiera decir. Que todos recordaran lo que habían hecho y se preguntaran si finalmente se les había acabado el tiempo. Se dirigió al cementerio en la colina a las afueras del pueblo. Le llevó un rato encontrar la tumba que buscaba, una sencilla cruz de madera con el nombre de Thomas Watson tallado. La tumba de su padre, el hombre que la había echado sin siquiera escuchar su versión de los hechos. «Hola, papá», dijo en voz baja, de pie frente a la tumba. «He vuelto». El viento susurraba entre la hierba alrededor de la lápida. Emily May se arrodilló y depositó una flor blanca sobre la tumba. «Sé que creías que hacías lo correcto», dijo. «Sé que creías proteger el apellido de la familia, pero abandonaste a tu propia hija para proteger a un hombre que la lastimó, un hombre que amenazó con hacernos daño a todos si se revelaba la verdad». Se levantó y se sacudió la suciedad del vestido. «Te perdono, papá, pero no voy a olvidar lo que hiciste, y no voy a dejar que le pase a nadie más». Mientras caminaba de regreso al pueblo, Emily May vio una figura familiar esperándola junto a la puerta del cementerio. Era Mary Sullivan, su vieja amiga de la escuela. Mary parecía mayor, agotada por años de trabajo duro y preocupación, pero sus ojos se iluminaron al ver a Emily May. «Emily May, ¿eres tú de verdad?». Emily May sonrió, y esta vez con sinceridad. «Hola, Mary». Mary abrazó a su vieja amiga, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo creerlo. Después de todos estos años supe que habías vuelto, Faith. No puedo creerlo. Después de todos estos años supe que habías vuelto, pero no podía creer que fuera cierto». «Es cierto». Emily May le devolvió el abrazo. «Estoy aquí». Mary se apartó y la miró, fijándose en el elegante vestido, en su porte seguro. «Mírate, pareces una reina». «Yo parezco una mujer que ha tenido que luchar por todo lo que tiene», dijo Emily May, «pero estoy bien». El rostro de Mary se puso serio. «Emily May, dicen que estás aquí para causar problemas. Dicen que vas a remover viejos asuntos que es mejor dejar en paz. ¿Qué opinas, Mary? ¿Crees que lo que me pasó debería dejarse en paz? ¿Qué opinas, Mary? ¿Crees que lo que me pasó debería dejarse en paz?» Mary bajó la vista hacia sus manos. «Siempre supe que no era tu culpa. Intenté decírselo a la gente, pero nadie quiso escucharme. Dijeron que debiste haber hecho algo para animarlo». Emily May sintió una ira familiar creciendo en su pecho. Tenía 13 años, Mary. ¿Qué podría haber hecho para animar a un hombre adulto? Lo sé. Lo supe entonces y lo sé ahora. Mary miró a su amiga. «Pero Emily May, Crawford tiene mucho poder en este pueblo. Su familia tiene dinero e influencia. Si intentas enfrentarte a él,
déjame preocuparme. La voz de Emily May era firme. Ya no soy la niña asustada de antes. Ahora también tengo poder. Mary asintió lentamente. Ya lo veo. Pero ten cuidado, Emily May. Hay gente en este pueblo que haría lo que fuera por mantener sus secretos enterrados. Caminaron juntas de regreso al pueblo, hablando de viejos tiempos, de amigos en común, de quienes se habían mudado o fallecido, de los cambios que habían ocurrido en Cedar Ridge con el paso de los años. Pero bajo la agradable conversación, Emily May percibía la preocupación de Mary, su miedo de que remover el pasado solo trajera más dolor. Esa noche, Emily May estaba sentada en el comedor del hotel, cenando sola. Los demás clientes no dejaban de mirarla, susurrando entre ellos. Podía sentir sus miradas sobre ella, podía oír el murmullo de sus conversaciones. Estaba acostumbrada a que hablaran de ella, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como un ajuste de cuentas. Estaba terminando de comer cuando una joven se acercó a su mesa. Era guapa, de cabello oscuro, y los característicos ojos azules de Crawford. A Emily May se le encogió el corazón al darse cuenta de quién debía ser. «Disculpe», dijo la joven, «¿es usted Emily May Watson?» Emily May dejó el tenedor y la miró. Soy Margaret Crawford, la hija de Benjamin Crawford». El comedor quedó en silencio. Todos se esforzaban por escuchar lo que sucedería a continuación. Emily May estudió el rostro de la joven. No debía de tener más de 18 o 19 años, más o menos la misma edad que Emily May tenía cuando finalmente encontró su lugar en el mundo. Margaret tenía los ojos de su padre, pero la boca dulce de su madre, y parecía nerviosa, pero decidida. «¿Qué puedo hacer por usted, señorita Crawford?» Margaret miró alrededor del comedor, y luego volvió a mirar a Emily May. «¿Podríamos hablar en privado?» Emily May asintió y se levantó. «Podemos hablar en mi habitación». Subieron las escaleras en silencio, ignorando los susurros que las seguían. Una vez en la habitación de Emily May con la puerta cerrada, Margaret se sentó pesadamente en la silla junto a la ventana. «Sé por qué estás aquí», dijo en voz baja. Emily May arqueó una ceja. «¿Tú? He oído historias sobre lo que mi padre te hizo cuando eras joven». La voz de Margaret era firme, pero Emily May podía verla, con las manos temblorosas. «Las he oído toda mi vida, susurradas cuando la gente creía que no las escuchaba». Emily May se sentó en la cama frente a ella. «¿Y qué opinas de esas historias?» Margaret guardó silencio un buen rato. «Creo que mi padre es un buen hombre que cometió un terrible error de joven, pero también creo que tú eras solo una niña y que lo que te pasó no fue justo». Emily May sintió que su ira se suavizaba. «Tu padre no solo cometió un error, Margaret. Me lastimó de maneras que me llevaron años recuperarme, y luego usó su poder para asegurarse de que me culparan. Lo sé». La voz de Margaret era apenas un susurro. «He visto cómo actúa cuando mencionan tu nombre. He visto la culpa en sus ojos. Pero aún lo amas. Es mi padre». Margaret miró a Emily May. «Pero eso no significa que crea que lo que hizo estuvo bien, y no significa que crea que debas callarte solo para protegerlo». Emily May se sorprendió por la honestidad de la joven. «¿Qué quieres de mí, Margaret?» «Quiero saber qué planeas hacer. ¿Vas a destruirlo? ¿A destruir a nuestra familia?» Emily May se quedó en silencio un largo momento, pensando. «Planeo decir la verdad. Lo que pase después no depende de mí». Margaret asintió lentamente. «Lo entiendo. Y quiero que sepas que si lo haces, si cuentas tu historia, no me opondré a ti. No ayudaré a mi padre a encubrirla». Emily May sintió una oleada de respeto por la joven. «Es muy valiente de tu parte. Es lo correcto». Margaret se levantó. «Debería irme. Pero señorita Watson, Emily May, quiero que sepan que lo siento. Por lo que mi padre les hizo. Por lo que este pueblo les hizo. Merecían algo mejor». Después de que Margaret se fuera, Emily May se sentó sola en su habitación pensando en la conversación. Esperaba que la familia de Crawford lo apoyara, que lo defendiera a toda costa. Pero su propia hija estaba dispuesta a dejar que la verdad saliera a la luz, incluso si destrozaba a su padre. Quizás había más esperanza de justicia de la que creía.
A la mañana siguiente, llamaron a la puerta de Emily May. Abrió y se encontró con un hombre elegante, con un traje elegante y un maletín en la mano. «Señorita Watson, soy James Parker, abogado. Represento al señor Crawford». Emily May se hizo a un lado para dejarlo entrar. Supuse que aparecerías tarde o temprano. Parker se sentó y abrió su maletín. «Mi cliente está dispuesto a hacerle una oferta muy generosa para resolver este asunto discretamente». Emily May se sentó frente a él. «¿Qué tan generosa? $10,000. En efectivo. Solo tiene que irse de la ciudad discretamente y no volver a hablar de este asunto». Emily May se rió. $10,000. ¿Eso es lo que cree que vale mi silencio? Parker parecía confundido. «Es una oferta muy generosa, señorita Watson. Más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Señor Parker, tengo más de $10 en mi joyero arriba. No necesito el dinero de su cliente». El rostro de Parker cambió al darse cuenta de que no estaba tratando con una mujer desesperada a la que se pudiera comprar. «¿Qué quiere entonces?» «Quiero que su cliente se levante frente a todo este pueblo y admita lo que hizo. Quiero que se disculpe por el daño que causó y que asuma las consecuencias de sus actos. Eso es imposible». «El plazo de prescripción. ¿Prescripción por violación infantil? No lo creo, señor Parker». La voz de Emily Mays era fría, y aunque existieran plazos legales, la verdad no prescribe. Parker empacó su maletín rápidamente. «Le comunicaré su respuesta a mi cliente. Hágalo usted». Esa tarde, Emily May se dirigió a la iglesia. Era miércoles, y sabía que habría una reunión de oración. Quería ver cómo reaccionarían los buenos cristianos de Cedar Ridge a su presencia en su lugar sagrado. La iglesia estaba casi llena cuando llegó. Las conversaciones se interrumpieron mientras caminaba por el pasillo y se sentaba en el primer banco. Sentía la presión de decenas de miradas sobre ella. Oía los susurros que comenzaban a surgir a sus espaldas. El reverendo Henderson tomó el púlpito y comenzó a hablar sobre el perdón, sobre dejar atrás las heridas del pasado y avanzar en el amor cristiano. Emily podía escuchar sus palabras, pero podía ver el sudor en su frente, podía oír el temblor en su voz. Estaba nervioso, asustado de lo que ella pudiera hacer. Estaba nervioso, asustado de lo que ella pudiera hacer. Cuando terminó su sermón, el reverendo Henderson preguntó si alguien tenía algo que compartir con la congregación. Emily May se puso de pie. «Quisiera decir algo», dijo con claridad. La iglesia quedó en silencio sepulcral. El reverendo Henderson parecía querer negarse, pero con toda la congregación observando, no podía negarle la oportunidad de hablar. «Buck tiene la palabra, señorita Watson». Emily May se giró hacia la congregación. Vio rostros que reconocía de su infancia, gente que la había visto crecer, gente que conocía a su familia desde hacía generaciones, y vio el miedo en sus ojos, la culpa, la vergüenza. «Hace 13 años me echaron de este pueblo en desgracia», empezó. «Tenía 13 años, estaba embarazada y sola. Mi propio padre me repudió, y nadie en esta congregación salió a defenderme». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Todos creían que era una chica fácil que se había avergonzado. Creíste que, porque era más fácil que creer la verdad, un miembro respetado de esta comunidad había forzado a una niña». Alguien al fondo de la iglesia se puso de pie. «Este no es lugar para esas conversaciones», gritó una voz de hombre. Emily May se giró hacia la voz. «¿Verdad? ¿No es la iglesia el lugar perfecto para hablar de la verdad, de justicia, de proteger a los niños?» Volvió a mirar a la congregación. «No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por justicia. Estoy aquí para asegurarme de que lo que me pasó nunca le pase a ningún otro niño de este pueblo». El reverendo Henderson dio un paso al frente. «Señorita Watson, quizás podríamos hablar de esto en privado». «No». La voz de Emily May sonó clara y fuerte. «He guardado silencio durante 13 años. He mantenido la privacidad durante 13 años. Ahora es el momento de que la verdad salga a la luz, donde todos puedan verla». Caminó hacia la puerta y luego se dio la vuelta, una vez más. «Estaré en el hotel 2 días más».
Si alguien de esta congregación tiene algo que decirme, una disculpa, una confesión, lo que sea, ya saben dónde encontrarme. A la mañana siguiente, Emily May se sorprendió al encontrar una fila de gente esperando afuera del hotel. Se había corrido la voz de su discurso en la iglesia y parecía que medio pueblo quería hablar con ella. La primera en la fila fue la Sra. Johnson, quien había sido vecina de Emily May cuando era niña. Lloraba cuando se acercó a la mesa de Emily May en el vestíbulo del hotel. Emily May, lo siento mucho, dijo entre lágrimas. Sabía que algo andaba mal con lo que te pasó, pero tenía demasiado miedo de decir nada. Debí haberte defendido. Emily May se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de la mujer mayor. Gracias por decir eso, Sra. Johnson. Significa más de lo que cree. Una a una, la gente se acercó. Algunos para disculparse, otros para confesar que habían sospechado la verdad pero no habían actuado al respecto. Algunos para ofrecer su apoyo a lo que Emily May planeara hacer a continuación. No todos la apoyaron. Todavía había mucha gente que pensaba que debía dejar las cosas como estaban, pero más gente le creyó de la que esperaba. El visitante más sorprendente fue el mismísimo Benjamin Crawford. Apareció en su puerta esa noche, con aspecto demacrado y derrotado. «Emily», dijo cuando ella abrió la puerta, «necesito hablar contigo». Ella lo dejó entrar y cerró la puerta tras él. Se quedó de pie en medio de su habitación con aspecto destrozado. «Lo siento», dijo, en voz baja. «Sé que no significa mucho después de todos estos años, pero necesitaba decírtelo. Lamento lo que te hice. Lamento lo que dejé que te pasara después. Lamento todo». Emily May estudió su rostro. «¿Lo sientes porque te atraparon, o lo sientes porque me lastimaste?» El rostro de Crawford se arrugó. «Ambas cosas. Llevo 13 años viviendo con la culpa de lo que hice. Cada vez que miro a mi hija, pienso en cómo lastimé a la hija de otro. Pienso en cómo destruí tu infancia. Sí que la destruiste», dijo Emily May en voz baja. «Me arrebataste mi inocencia, mi confianza, mi familia. Me hiciste creer que no valía nada, que lo que pasó fue mi culpa. Lo sé, y lo siento». Crawford la miró. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto?» Emily May guardó silencio un buen rato. «Puedes decir la verdad. Puedes plantarte frente a este pueblo y admitir lo que hiciste. Puedes asegurarte de que todos sepan que era inocente, que fui una víctima, no un cómplice voluntario». Crawford asintió lentamente. «Lo haré. Se lo contaré todo». «¿Cuándo?» «Domingo, en la iglesia, delante de toda la congregación». Emily May sintió que se le quitaba un peso de encima. «¿Y afrontarás las consecuencias de eso?» «Sí, pase lo que pase, lo afrontaré. Ya es hora». El domingo amaneció brillante y despejado. La iglesia estaba abarrotada, con gente de pie en los pasillos y desbordándose hacia las escaleras de la entrada. Se había corrido la voz de que algo importante iba a suceder, y nadie quería perdérselo. Emily May estaba sentada en el primer banco, luciendo su mejor vestido. Parecía tranquila y serena, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. El reverendo Henderson inició el servicio con una oración y luego invitó a Benjamin Crawford a pasar al frente. Crawford caminó lentamente hacia el púlpito, pálido pero decidido. Miró a la congregación y luego a Emily May. «Amigos», comenzó con voz temblorosa, «tengo algo que confesarles, algo que debería haber confesado. Hace 13 años la iglesia estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler». Crawford respiró hondo y continuó. «Hace 13 años, una joven de esta comunidad fue expulsada en desgracia. Estaba embarazada, y todos asumieron que ella también. La culpa era mía, pero la verdad es que yo era la culpable. Me acosté con Emily May Watson cuando solo tenía 13 años. Amenacé a su familia para que no se moviera, y cuando la echaron de la ciudad, lo dejé pasar porque era demasiado cobarde para admitir lo que había hecho». Se oyeron exclamaciones de asombro en la iglesia. Algunos empezaron a susurrar, pero Crawford levantó la mano. «He vivido con esta culpa durante 13 años. He visto crecer a mis propios hijos,
sabiendo que lastimé al hijo de otro. He prosperado en esta comunidad mientras la chica a la que agravié sufría por mis crímenes. Miró directamente a Emily May. Emily May Watson era inocente, era una víctima, y yo soy quien la victimizó. Crawford bajó del púlpito y se acercó a donde estaba sentada Emily May. Se arrodilló frente a ella, a la vista de toda la congregación. Emily May, lo siento. Siento muchísimo lo que te hice. Siento el dolor que te causé, los años que perdiste, la inocencia que te arrebaté. Sé que mis disculpas no pueden reparar el daño que te hice, pero quería que las escucharas delante de todos. Emily May miró al hombre destrozado que se arrodillaba ante ella. Pensó en la niña asustada de 13 años que había sido, en los años de lucha y dolor, en el largo camino hasta llegar a donde estaba hoy. Pensó en el perdón, en la justicia, en lo que significaba ser libre. Acepto tus disculpas, Benjamin dijo en voz baja, y te perdono. La congregación estalló en susurros y exclamaciones de asombro. Algunos lloraban, otros negaban con la cabeza, incrédulos. Pero Emily May sintió algo que no había sentido en 13 años: paz. El sheriff Morrison dio un paso al frente. Benjamin Crawford está arrestado por la violación de una menor. Crawford se levantó y extendió las manos para que le pusieran las esposas. Entiendo, sheriff. Mientras se llevaban a Crawford, Emily May se puso de pie y encaró a la congregación. Quiero agradecerles a todos los que me apoyaron esta semana y recordarles que puede haber otros niños en esta comunidad que necesiten su protección. No permitan que el miedo ni la posición social les impidan defender a quienes no pueden hacerlo. Salió de la iglesia con la frente en alto, seguida por el murmullo de decenas de conversaciones. Su trabajo en Cedar Ridge había terminado. A la mañana siguiente, Emily May empacó sus maletas y se preparó para partir. Había conseguido lo que buscaba: justicia, verdad y la reivindicación que había esperado 13 años. Pero mientras subía su baúl a la diligencia, oyó una voz familiar. Emily May, espera. Se giró y vio a Margaret Crawford corriendo hacia ella, con lágrimas en los ojos. Quería agradecerte, dijo Margaret sin aliento, por darle a mi padre la oportunidad de decir la verdad, por permitirle enmendar las cosas, aunque le costara todo. Emily May abrazó a la joven. Tu padre hizo lo correcto, al final. Eso requiere valentía. ¿Qué le pasará? No lo sé. Eso ya lo decide la ley. Pero Margaret, las acciones de tu padre no te definen. Puedes elegir ser mejor, hacer las cosas mejor. Margaret asintió. Lo haré. Lo prometo. Mientras la diligencia se alejaba de Cedar Ridge, Emily May miró el pueblo por última vez. Parecía más pequeño que nunca, como un lugar que pertenecía a su pasado, no a su futuro. Lo dejó como una niña destrozada y regresó como una mujer fuerte. Encontró su justicia y su paz. El camino se extendía ante ella, conduciéndola de regreso a su vida real, a su hija, a su futuro. Cumplió la promesa que le hizo a aquella niña de 13 años que había sido abandonada. Había regresado por ella, luchado por ella, y finalmente la liberó. Cedar Ridge desapareció tras una colina, y Emily May Watson sonrió mientras miraba hacia casa. Cuéntanos qué te parece la historia ahora. ¿Cómo va el ritmo? ¿Cómo va la escritura? Comparte tu opinión en los comentarios y ayúdanos a crecer. Gracias por estar aquí.